Hola chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos un nuevo día más a otro tutorial en el canal de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo crear lo que vendría siendo un efecto de velocidad aplicando los principios anteriores de velocidad en base a Motion Blur, solo que en este caso vamos a apoyarnos de cierta forma con el concepto de fondo. Si yo renderizo, por ejemplo, lo que tengo aquí en la muestra, veremos que en efecto pareciera que el efecto del entorno estuviera como traspasando sobre un borde de velocidad, ¿no? Vemos obviamente que aquí funciona bien lo que vendría siendo el piso, que pareciera que estuviera reflejando las luces, y el vehículo que está aquí, pues obviamente creando ese formato de velocidad de esta manera. Ven que aquí yo tengo, por ejemplo, una serie de nodos ya conectados de esta forma, y así podremos entonces ir logrando esos efectos tan interesantes que podemos lograr para nuestros proyectos. Bien, sin más, antes que nada déjenme recordarles que si les gusta el contenido del video le pueden dar like y compartirlo. Si les gusta también el contenido del canal pueden por ejemplo suscribirse. Y bueno, ya sin más, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a enseñarles ahorita es a cómo crear este entorno. Por ejemplo, yo en mi caso utilicé lo que vendría siendo mapas HDRI, para poder entonces crear ese efecto como de velocidad, como si estuviera estirándose. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar todos mis nodos para comenzar desde cero. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, esta posición. Sí, esta posición me funciona bien. Y veremos que aquí tengo lo que vendría siendo mi nodo de background, que obviamente está en la posición de World en Shading Editor. Entonces, para yo crear un entorno utilizando un mapa HDRI, voy a darle entonces a crear una textura y voy a colocarle un Environment Texture apretando Control A, y lo voy a conectar al color del nodo de background, y veremos que obviamente nos reemplaza ese fondo que tenemos aquí en pantalla. Ok, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Una vez que ya tenga mi nodo de Environment Texture, le voy a donde dice Open, y me voy a ir entonces en el contenido donde yo tengo mis mapas HDRI. En este caso tengo una serie de carpetas aquí que ya puedo utilizar para mis proyectos. Ustedes pueden utilizar cualquier pack de HDRI que ya yo he compartido en el canal. Y en este caso pues voy a utilizar, por ejemplo, unos como estos que se llaman Basic HDRI 2K. Y entonces voy a seleccionar, por ejemplo, vamos a ver, voy a utilizar, por ejemplo, de esta manera. Y veremos obviamente que el entorno se acopla, ¿no? Obviamente nuestro carro al tema de lo que es la iluminación y el entorno de nuestro modelado, ¿ok? Pero obviamente el efecto no pareciera que estuviera aplicando una velocidad, sino que fuera como un entorno cualquiera. Para nosotros entonces modificar eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a apretar Control T para agregar estos dos nodos de salida que tengo aquí en pantalla. Y entonces, una vez que ya tenga mis dos nodos, tanto de mapeado como de textura, como de texture coordinate, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vemos que estos dos valores que tengo aquí de escala, y vendría siendo lo que obviamente las coordenadas X, Y, Z, le voy a dar a las coordenadas de Y un valor de 0. Y vemos que obviamente ya nos crea este efecto como de estirado, ¿no? Vemos como que hubiera una especie de glare en el fondo que crea esa especie de estirado, que ahora pareciera que estuviéramos como en una especie de vórtice. Obviamente aquí, por ejemplo, en el render vemos que casi no se nota al respecto, porque obviamente todavía no le hemos terminado de dar esos detalles. Para lo siguiente, lo que voy a hacer es que voy a utilizar el mapeado de lo que vendría siendo rotation, y en la coordenada de Y veo que yo puedo rotar lo que vendría siendo la distribución de mi fondo. Por ejemplo, vemos que lo estoy estirando en este modelo, ¿no? Obviamente en esta forma, yendo hacia este lado. Y si yo vuelvo a cámara y me voy más o menos moviendo de esta manera, puedo ir creando un estirado de esta forma, algo más o menos como esto. Bueno, obviamente todo esto en base al que si el mapa HDRI les funciona. Yo lo que les recomiendo a ustedes es lo siguiente. Voy a duplicar mi nodo apretando Shift D, y entonces aquí le voy a dar X y voy a dar un dice Open. Voy a buscar otro mapa HDRI que yo sienta que me pueda funcionar. Esto tengan en cuenta que el mapa HDRI
Es mucho mejor cuando tiene, por ejemplo, contrastes más marcados. Por ejemplo, vemos que aquí tengo una formalidad clara y una formalidad oscura. En este caso, yo les recomiendo que utilicen ese tipo de formalidad. Por ejemplo, veo que aquí tengo una tonalidad de como de luces de neón y una parte más opaca. En este caso voy a utilizar esta, de esta manera, y lo voy a conectar y lo voy a enlazar a este nodo de esta forma. Veo que aquí tengo, wow, aquí tengo una iluminación que me llama mucho más la atención, pero está del otro lado. Lo que voy a hacer es que simplemente voy a rotarlo hasta que me aparezca en el sector que yo quiero que aparezca en la cámara. Algo más o menos como esto. Creo que así me funciona bastante bien. Y ahora vemos que la iluminación queda muy bien. Pareciera que estuviera como una especie de entorno citadino, y obviamente pues aquí pareciera que estuviera creando ese efecto como de velocidad, ¿no? Como si estuviera una especie de túnel o como si estuviera yendo a mucha velocidad en un sector poblado. Bien, ahora bien, una vez que ya tengamos entonces ya nuestro modelado, yo les recomiendo experimentar un poco. Por ejemplo, en este caso yo tengo dos mapas HDRI. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiera que la iluminación funcionara fusionándolos ambos? Lo que voy a hacer es que voy a darle un nodo de Mix Color apretando Shift A y lo voy a conectar en ambos elementos de esta manera. Ahora veremos que fusione tanto el HDRI, que es el fondo, es decir, el segundo, y el HDRI principal de esta manera. Esto lo que hace es que logramos como una especie de iluminación retrocompatible. Y si yo lo doy en la parte donde dice Add, agregaremos un efecto de neón o un efecto de sumado en ambos materiales mucho más llamativo. Si en caso tal ustedes no quieren unir ambos mapeados en un solo mapa HDRI, yo les recomiendo duplicar estos dos nodos con Shift D y seleccionando este de esta manera podemos rotar de forma independiente el segundo mapa HDRI para que entonces no dependa tanto de lo que vendría siendo el otro, ¿no? De esta manera. Y así entonces podemos ir buscando una iluminación que más o menos me funcione de esta forma. Yo quiero que se ilumine bien el fondo, pero que también los laterales del carro como que sobresalgan, ¿no? Vemos que ahora tengo una iluminación tanto de fondo como una iluminación complementaria en el lateral del vehículo. Bien, ahora mi situación es la siguiente. Yo quiero renderizar este carro y que parezca que fuera a toda velocidad. Si yo pongo a renderizar mi imagen, vemos que en efecto se renderiza bien lo que es la iluminación, pero la velocidad no se percibe. Obviamente porque no le hemos creado el movimiento acorde a lo que yo quiero plasmarle en el vehículo. Entonces vamos a usar los principios que utilizamos en el video tutorial anterior. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a desplazar mi plano horizontal, es decir, este plano que tengo de esta manera, y entonces también voy a hacer el movimiento de lo que vendría siendo los rines, obviamente, del vehículo, ¿no? Entonces voy a mover este plano, voy a colocar desde el fotograma 1 apretando N para que nos salga el menú de transformación, y voy a hacer que este se desplazca, ¿no? Por ejemplo, desde esta posición hasta el fotograma 20, por ejemplo, y voy a hacer que se desplace hasta este punto más o menos. Entonces algo más o menos así. Ya que yo tengo el motion blur activado, recuerden que yo por lo general lo tengo activado, le voy a dar un valor de 0.5 de esta manera. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con los rines. En este caso los rines los voy a animar de la siguiente forma. Voy a darle una animación apretando I en rotation hasta el fotograma 20 y voy a darle una rotación hacia adelante de esta manera, más o menos así. Vemos que aquí tengo como una especie de desenfoque. Voy a hacer exactamente lo mismo con esta otra rueda, este otro ring, de esta forma, así más o menos. Excelente. Una vez que tenga entonces ambos animados de esta manera, voy entonces a darle ahora sí renderizado.
Y listo, ahora sí tendríamos como un efecto como de velocidad. Vemos que ahora la superficie está pulida, pero que también se entiende que está en una velocidad extrema. Lo mismo con el tema de los rines, que veo que aquí el rin casi no es perceptible, pero es porque obviamente va a una velocidad increíblemente alta. Lo bueno de este efecto es que podemos experimentar con otras tomas. Por ejemplo, veo que aquí tengo este renderizado en esta posición. Yo, por ejemplo, he colocado un par de tomas adicionales con las cámaras, unas cámaras diferentes. En este caso, voy a darlo de esta posición, más o menos. Y entonces, pues bueno, nada, sería entonces cuestión de ahora renderizar en esta posición de la cámara. Y ahora veríamos que obviamente también tengo ahora el renderizado y vemos que ahora el efecto tiene una velocidad. Las ruedas también tienen ese efecto de velocidad y el fondo pues obviamente se siente que está en un entorno de velocidad extrema. Y listo chicos, eso sería todo por el video del día de hoy. Es un poquito más corto este tutorial, pero solamente es como para complementar este efecto. La verdad creo que se puede lograr bastantes cosas bonitas con este tipo de acabado. Y obviamente si es un proyecto que sea un poco más profesional y que se vea mucho más detallado. Y nada chicos, nos vemos entonces en el siguiente video tutorial. Cuídense, hasta pronto.